Buenos días, mi nombre es Estefany Carvajal, soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Zulia y hoy vamos a hablar sobre la síntesis del poliestireno. Profundizando en el mecanismo de polimerización vía radicales, en este tipo de polimerización se distinguen tres etapas: iniciación, propagación y terminación. En la polimerización de estireno, con el fin de aumentar las velocidades de reacción, disminuir el tiempo de residencia y tener un aumento en la conversión, se han empleado diferentes tipos de iniciadores, a diferencia de la polimerización autoiniciada térmicamente que se solía realizar. Las ventajas derivadas del uso de iniciadores es de suma importancia para la industria, ya que el peso molecular y la conversión del estireno se pueden manipular mediante el empleo de estos iniciadores. En la primera etapa, la etapa de iniciación, esta consiste de dos reacciones secuenciales. La primera es la generación de radicales libres del iniciador, los cuales pueden ser formados mediante diferentes tipos de reacciones, bien sea por la acción de la luz o mediante elevadas temperaturas. Los iniciadores de radicales libres se obtienen por separación homolítica de enlaces covalentes que dan como resultado dos fragmentos en el que cada uno tiene un electrón no apareado. La formación de estos radicales depende de fuerzas de alta energía o bien de la existencia de enlaces covalentes débiles. Es de ahí que se buscaron moléculas que tuvieran una baja energía de disociación, por lo que los iniciadores de peróxido o los azocompuestos suelen ser uno de los más utilizados, destacando entre ellos el peróxido de benzoilo, usualmente obtenido por medio de una descomposición térmica, y el utilizado en la polimerización del poliestireno. Continuando con la segunda reacción de la etapa de iniciación, esta consta de la adición de radical libre a una molécula de monómero para producir el radical polimérico. Esta adición se lleva a cabo ya que el monómero vinílico posee un par electrónico pi susceptible de ser atacado por un radical libre creado en la primera etapa. Se desprende energía haciendo isotérmica la polimerización de monómeros insaturados como el estireno, debido precisamente a la ruptura de este enlace para formar un enlace sigma mucho más fuerte en el polímero. Una de las principales limitantes que se presentan en estos procesos de polimerización es la gran acumulación de calor generado en el transcurso de la reacción, donde cuanto mayor sea la temperatura, más elevada es la velocidad de polimerización y el calor desprendido en la reacción, lo que obliga a mantener controlada la temperatura en el interior de los reactores. En las tablas ilustradas en la lámina tenemos los diferentes tipos de iniciadores de radicales libres comúnmente utilizados en la industria, divididos según su fabricante, solubilidad en agua, rango de temperatura y tiempo de vida media en función de la temperatura, destacando entre ellos el peróxido de benzoilo con un rango de temperatura entre 40 y 90 grados centígrados. Es importante destacar que la elección de un tipo u otro de iniciador dependerá de la temperatura y del medio de polimerización, donde la temperatura de reacción varía dependiendo del tiempo de vida del iniciador utilizado. En la segunda etapa del mecanismo tenemos la etapa de propagación. Consiste en la adición sucesiva de monómeros donde cada adición transforma el radical en otro radical, pero con un tamaño mayor por una unidad. Esto hace comenzar la cadena polimérica. Una vez que una cadena se ha iniciado, se propaga esta hasta que no haya más monómero o bien hasta que se produzca la terminación. Por último tenemos la etapa de terminación. Esta última etapa es muy variable. Depende de varios factores, tales como la reactividad radical de la cadena, el disolvente y la temperatura. Existen varias formas de determinación del crecimiento de la cadena. Los mecanismos más comunes son el mecanismo de combinación y desproporción radical. En el primero, dos extremos de cadena se combinan para formar una cadena más larga, a diferencia de la desproporción radical, donde un átomo de hidrógeno del extremo de una cadena es abstraído por otro,
produciendo un polímero con un grupo terminal insaturado y un polímero con un grupo terminal saturado. En el caso del poliestireno, se ha comprobado que la terminación por combinación es más relevante que la de desproporción, ya que del total de reacciones de terminación, el 77% se lleva a cabo exclusivamente por combinación. Primera síntesis del poliestireno. En Estados Unidos, Dow Chemical se esforzó en desarrollar un proceso comercial para la obtención del poliestireno en los años 30. En una de las figuras ilustradas en la lámina se muestra un corte transversal a través del centro de 3 tanques sin agitación donde se llevaba a cabo la síntesis. El estireno era polimerizado térmicamente en el tanque de tubos 1 y 2. Debido a que la mayoría de estos procesos no alcanzaba la conversión total, se diseñaron desvolatilizadores. Estos trabajaban a altas temperaturas, se encontraban medio lleno y bajo vacío, aumentando así la eficiencia del proceso. Después de la caída de Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos globales se enfocaron a desarrollar procesos continuos, ya que esto significaba costos menores de producción. Por ello, en la siguiente figura se muestra un esquema genérico de un proceso de producción desarrollado por BASF para la polimerización continua del poliestireno. En este diseño, el estireno primero es polimerizado a un 30-35% de conversión en un reactor agitado y luego es transferido a un reactor tipo torre donde se alcanza una polimerización arriba del 97%. En los años siguientes se propuso un proceso de polimerización en suspensión que aportaba algunas ventajas en la calidad del producto y que tuvo un gran éxito comercial. No obstante, la polimerización en masa siguió siendo utilizada y a partir de los años 1980 volvió a tomar la delantera tecnológica, convirtiéndose en un proceso más económico tanto en inversión como en gasto de operación. Además, que el proceso en suspensión genera agua contaminada. Por ello, poco a poco las plantas de suspensión han sido abandonadas, quedando actualmente dedicadas solo a la producción de poliestireno expandido y de unos pocos grados de especialidad de poliestireno de cristal. Poliestireno en Venezuela. En el estado Zulia existen varias empresas productoras de polímeros, siendo Estirenos del Zulia la encargada de producir, entre otros, el polímero poliestireno. Estirenos del Zulia, conocida también como Esti Zulia, se constituyó el 9 de septiembre de 1970. Sus acciones estaban distribuidas entre Pequiven, Grupo Zuliano y Dow Chemical. Inició sus operaciones comerciales en abril de 1973 y su planta en El Tablazo tenía una capacidad de producción de 40 millones de toneladas métricas al año a partir de 1979. La empresa elaboraba resina de poliestireno en 3 tipos: alto impacto, expandible y cristal. El monómero de estireno, materia prima de esta empresa, no se producía en el país y debía ser importada. Fallas en la producción. La producción del poliestireno en la empresa Estirenos del Zulia se vio afectada a mediados del año 2015 debido a la falta de importación de la materia prima para la elaboración del mismo. En general, la industria plástica sufrió las dificultades para importar materia prima. Sin embargo, existen algunas empresas de procesamiento de poliestireno en Venezuela, entre ellas Tecnoláminas y Isotes, solo por nombrar algunas. Síntesis industrial de poliestireno. Entre los tipos de poliestireno comúnmente sintetizados a nivel industrial se encuentra el poliestireno de cristal, poliestireno de alto impacto y poliestireno expandible. Comenzando con el proceso productivo del poliestireno de cristal, este tipo de producto, también conocido como poliestireno de uso general, es sintetizado en reactores de agitación continua. El tipo de polimerización utilizado es en masa por radicales libres. La temperatura de polimerización suele ser entre 110 y 180 grados centígrados. En la fuente de alimentación se encuentra el estireno, etilbenceno y aditivos. El catalizador utilizado suelen ser peróxidos orgánicos como el peróxido de benzoilo
y la conversión que se obtiene es entre 60 y 90%. La síntesis del poliestireno de cristal se realiza mediante una polimerización continua en masa de estireno, iniciada con peróxido, donde el monómero se agrega con productos químicos en una sección de mezcla. La reacción en masa se produce en presencia de disolventes, en este caso etilbenceno. Esta mezcla se alimenta así a la sección de polimerización, generalmente compuesta por una secuencia de dos reactores de tanques agitados, un reactor de prepolimerización y un reactor de polimerización, donde el calor de reacción se elimina por evaporación de la materia volátil. El estireno polimeriza espontáneamente más rápido cuanto más alta sea la temperatura. Los reactores son en esencia recipientes en los que se fija una temperatura entre 100 y 200 grados centígrados y se asegura la homogeneidad mediante agitación. Existen muchos diseños diferentes de reactores que se diferencian principalmente por la forma de evacuar el calor, por la distribución de tiempo de residencia y por el tipo de agitación. Así, al finalizar este tren de reacción, se envía a una sección de desvolatilización. El estireno no convertido y los compuestos de bajo punto de ebullición se eliminan del polímero en la sección de desvolatilización y son recirculados a la alimentación. Aunque los diseños varían según las licencias, la desvolatilización consiste generalmente de uno o varios recipientes en los que se aplica alta temperatura y vacío extremo a fin de dejar menos del 0,1% de hidrocarburos residuales en el producto. No obstante, la temperatura no debe superar cierto valor, entre 250 y 300 grados centígrados, para no degradar las propiedades del poliestireno. El calor proporcionado en este sistema es mediante un sistema de aceite diatérmico. Así, el estireno sin reaccionar y otros compuestos separados en la desvolatilización, corriente a la que se llama reciclo, contienen gran parte de las impurezas introducidas con las materias primas y se da la etapa de purificación del reciclo. En algunas plantas se procede a una purificación, bien sea por destilación en vacío, mediante lechos de alúmina, o simplemente se purga una parte del reciclo, lo que permite mantener la concentración de impurezas en el proceso bajo control. En las últimas etapas se encuentran la etapa de granulación y la de expedición. En el proceso más frecuente, el poliestireno fundido que sale del desvolatilizador pasa por una hilera de agujeros, formando hilos de pocos milímetros de espesor, que son enfriados en un baño de agua, secados y cortados en forma de pequeños cilindros a los que se denomina pellets. En la etapa de expedición, el poliestireno es enviado a silos para ser bien vendido a granel o secado y embalado en pallets de 1 tonelada. En el proceso de producción del poliestireno de alto impacto, este se produce según un proceso muy similar al del poliestireno de cristal, por lo que a continuación se enumeran algunas diferencias que se van a explicar más adelante. Primero, se debe disolver el caucho en el estireno antes de alimentarlo a los reactores. Los reactores pueden tener la misma geometría que los de cristal, pero su control es mucho más riguroso. Y finalmente, la temperatura de desvolatilización debe ser mucho más controlada. Materias primas y compuestos auxiliares utilizados para la síntesis del poliestireno de alto impacto. El monómero, el estireno, que junto con el material elastomérico, la principal materia prima de este producto. Como material elastomérico se suele emplear el polibutadieno, el cual confiere flexibilidad y resistencia al impacto. El etilbenceno corresponde al disolvente utilizado para facilitar la evacuación de calor y controlar la velocidad de reacción. Además, ayuda a disminuir la viscosidad del polímero formada a altas conversiones y favorece el flujo y la transferencia de calor en el reactor. El principal problema de agregar un solvente es el incremento del costo del proceso, debido al costo del propio solvente y a un paso adicional de purificación para la remoción del mismo.
Los aditivos comúnmente utilizados en la producción del poliestireno son los lubricantes y los antioxidantes. El lubricante de elección es el aceite mineral. Otras alternativas, como son el estearato de butilo, no son capaces de mantener capacidades de lubricación efectivas. Como material inerte, el aceite mineral es agregado en la mayoría de los casos a la alimentación de la polimerización, usualmente en concentraciones del 2 al 3% en peso. En algunas especialidades, la concentración de aceite mineral puede ser menor, para mejor estabilidad a la distorsión del calor, o bien la concentración de aceite mineral puede ser superior para facilitar el flujo. Otro tipo de aditivos utilizados en la formulación de los poliestirenos son los antioxidantes. Estos protegen al polímero eficientemente contra la degradación térmica ambiental o bien del proceso, pero ningún estabilizador es capaz de hacer al poliestireno lo suficientemente estable para aplicaciones por largo tiempo en exteriores. Los antioxidantes protegen los polímeros de la oxidación, inhibiendo o disminuyendo la velocidad de reacción de los polímeros con el oxígeno atmosférico, que son mecanismos de reacción en cadena que involucran radicales libres. Finalmente, otros aditivos son usados en las resinas para aplicaciones especiales. Los más importantes son los colores y pigmentos, otros son los estabilizadores UV, agentes antiestática, lubricantes externos, entre otros. Todos ellos afectan las propiedades del poliestireno en gran medida y su influencia tiene que ser analizada en cada caso. Así, como resultado podemos observar que tanto la materia prima como los aditivos utilizados en esta síntesis son bastante similares o bien iguales a la producción del poliestireno de cristal, con la única excepción del material elastomérico, ya que es este material el que le confiere las características principales o propias del poliestireno de alto impacto. La polimerización del poliestireno de alto impacto presenta algunas características. Este se obtiene por polimerización por radicales libres del monómero de estireno y por agregado de caucho polibutadieno a la mezcla. El polibutadieno tiene enlaces dobles en su estructura capaces de polimerizar. Así, se obtiene el polibutadieno copolimerizado con el monómero estireno. Este copolímero, llamado copolímero de injerto, es un polímero con cadenas que surgen de él y que son de diferentes clases de la cadena principal. En este caso, se trata de una cadena de poliestireno con cadena de polibutadieno que emergen de ella. Al disolver el polibutadieno en estireno y calentar la solución resultante en temperaturas del orden entre 100 y 120 grados centígrados, el estireno espontáneamente comienza a formar radicales libres, los cuales producen poliestireno e interactúan con el caucho. Si bien, además en el medio de reacción existen iniciadores promotores de la reacción de injerto, estos se descomponen en radicales capaces de abstraer el hidrógeno alílico de la cadena polibutadiénica, favoreciendo la formación simultánea del copolímero de injerto polibutadieno-poliestireno. Se considera generalmente que el injerto consiste en un radical primario que ataca la cadena principal del caucho. Iniciadores activadores de injerto como el peróxido de benzoilo promueven esta reacción. Comenzando con el proceso productivo, la primera etapa es la preparación de la alimentación. En condiciones normales, el poliestireno y el polibutadieno no pueden ser mezclados, pero el copolímero de injerto de estireno sobre las cadenas de polibutadieno es el que une las fases imisibles. Así, previamente que se produzca la polimerización, es necesario preparar una solución de polibutadieno en estireno para alimentar el proceso y disolver el antioxidante. La disolución del elastómero facilita el injerto del mismo con cadena de poliestireno en crecimiento, mejorando así las propiedades mecánicas del producto. El principal objetivo de la agitación en esta etapa consiste en impedir la deposición de sólidos en el fondo del tanque y al mismo tiempo facilitar la disolución. Una vez realizada la disolución,
La mezcla se envía a un depósito acumulador con la ayuda de bombas de impulsión. Su misión consiste en contener la solución preparada anteriormente y alimentar el proceso de una forma continua. Ambos trabajan a presión atmosférica y a temperatura ambiente, porque en estas condiciones el estireno se mantiene en estado líquido. No obstante, se incorpora un sistema de ventilación que impide la volatilización del estireno. La solución almacenada se impulsa a un calentador, donde se circula un aceite térmico a 100 grados centígrados. Su misión consiste en calentar la solución a una temperatura de 60 grados centígrados, de forma que no altere la reacción cuando entre al prepolimerizador. Es importante tener en cuenta que el tiempo de permanencia debe ser pequeño en este tanque, para evitar así un sobrecalentamiento del fluido. La solución precalentada de la etapa anterior se dirige hacia el reactor de prepolimerización, donde se hace polimerizar el estireno hasta conseguir una conversión en la cual la inversión de fases se haya completado. Teóricamente, la inversión de fases tiene lugar cuando la cantidad final de poliestireno es de 2 a 3 veces la de polibutadieno. En este caso, cuando se produce una conversión entre el 16 y 24%. Así, para asegurar esa situación, se impone una conversión del 30%. El reactor de prepolimerización suele ser un tanque cilíndrico agitado. En este punto del proceso, se trabaja a una temperatura de 120 grados centígrados y una presión de 357 milímetros de mercurio. Así, mediante la incorporación de un agitador, se ayuda a la homogeneización y a la eliminación del calor en exceso de la mezcla. Dicho tanque presenta también una entrada de aceite mineral como lubricante interno con el objetivo de aumentar la fluidez. Ahora bien, ¿en qué consiste esta inversión de fases? En la producción de poliestireno de alto impacto, el medio de reacción consiste inicialmente solo en una fase, una solución de polibutadieno en estireno denominada fase PB. A medida que el estireno va reaccionando, el poliestireno generado empieza a precipitar, a partir del 2% de conversión generalmente, y forma así una fase distinta, la fase PS, que consiste en partículas de poliestireno dispersas en la fase PB. Las partículas de poliestireno van creciendo y siendo cada vez más numerosas hasta que en cierto momento ocupan un volumen igual al de la fase PB. A partir de entonces, la disposición de la fase se invierte. La fase PS se convierte en el medio continuo y la fase PB pasa a formar partículas en el seno de la fase PS. A este fenómeno se le denomina inversión de fases y está ilustrado en la lámina. La inversión de fases no es un fenómeno puntual ni instantáneo, sino que se desarrolla sobre un intervalo de conversión relativamente amplio, como se mencionó anteriormente. La inversión de fases es un punto sumamente crucial en la síntesis del poliestireno de alto impacto, ya que de ello depende el desarrollo morfológico y por ende las propiedades finales del producto, debido a que aquí es donde se forman las partículas de caucho, las cuales serán las responsables de las propiedades finales de este material. Es por ello que en una de estas diferencias entre el poliestireno y el cristal, el control en el reactor es mucho más delicado porque los parámetros de reacción influyen en la morfología de las partículas de polibutadieno, lo cual tiene un gran efecto sobre las propiedades mecánicas del producto final. La mezcla procedente del reactor de prepolimerización finalmente entra al reactor de polimerización donde se completa la reacción hasta alcanzar una conversión del 80-85%. Este reactor es un tanque cilíndrico agitado que trabaja a una temperatura de 145 grados y 625 milímetros de mercurio. Es un momento importante mantener la agitación para homogeneizar la mezcla y ayudar la evacuación del calor generado. Es por ello que se hace uso de un disolvente como es el etilbenceno. La evacuación del calor tiene lugar en un condensador de reflujo por gravedad. Así, el polímero, alcanzado una conversión de 80-85%, se impulsa hacia la sección de desvolatilización. El objetivo de la desvolatilización, como se explicó,
es extraer del polímero el estireno, el etilbenceno y los compuestos de bajo peso molecular formados en las distintas reacciones que han tenido lugar durante el proceso, para obtener de esta forma un producto altamente purificado. Para llevar a cabo esta operación, se calienta el producto procedente del reactor de polimerización desde 145 grados hasta 230 grados centígrados. Seguidamente se envía al desvolatilizador, donde el estireno y las distintas impurezas se eliminan. Es importante que la temperatura de desvolatilización debe ser controlada de forma más fina que en el proceso de poliestireno de cristal, porque de ella depende la reticulación del polibutadieno, que no debe ser ni excesiva ni insuficiente. Finalmente, estos compuestos se envían a una columna de destilación con el objetivo de reciclar el estireno no convertido y el etilbenceno de los demás compuestos y enviarlos de nuevo al reactor de polimerización. En la última etapa del proceso tenemos el acabado. En esta se prepara finalmente el producto para ser comercializado. El polímero fundido se bombea luego a través de una cabeza matriz para formar hebras. Posteriormente se somete a un baño de agua para enfriarlas y finalmente a un granulador para formar gránulos que luego se tamizan para eliminar gránulos más grandes y finos. El producto resultante se transporta por aire a instalaciones de almacenamiento para ser envasado a granel. A diferencia del poliestireno de cristal y el de alto impacto, el poliestireno expandido se sintetiza mediante una polimerización en suspensión. Por lo que respecta a esta polimerización, se ha de emplear una serie de compuestos auxiliares para su obtención, como son el medio de suspensión, usualmente agua, un iniciador soluble en el monómero o en el agua, un estabilizante y aditivos. En esta polimerización en suspensión, esta tiene lugar en medio acuoso. Por este motivo, las aguas madres y las aguas residuales deben ser tratadas usando la más alta tecnología para evitar su contaminación. Como primera etapa en el proceso productivo tenemos la preparación del reactor. La polimerización por suspensión es llevada a cabo en un reactor batch de camisa junto con un mezclador y comúnmente dos deflectores. Este reactor se calienta gradualmente para iniciar la reacción de polimerización, que típicamente se divide en varias etapas de calentamiento. Los reactores están recubiertos por una camisa de refrigeración-calefacción que permite regular la temperatura interna del reactor. Las proporciones agua-estireno varían de 1:1 a 1:3 dependiendo del fabricante. Se añade al reactor 101 monómeros de estireno, agua, iniciadores, agentes de suspensión y otros aditivos necesarios que hacen que el producto varíe de un fabricante a otro. Los contenidos de estos se someten a un perfil de tiempo y temperatura bajo agitación. La polimerización se divide en dos etapas. La primera es la formación de las partículas del poliestireno expandible y la segunda es la impregnación del agente detonante, usualmente pentano. En estas dos etapas se usan diferentes iniciadores. Para la primera, peróxido de benzoilo en una temperatura aproximadamente a 90 grados centígrados y para la segunda, terbutil peroxibenzoato en un rango de temperatura entre 115 a 130 grados centígrados. En este proceso de polimerización, el monómero en fase dispersa se polimeriza en un medio acuoso en el cual se añade un agente iniciador, el cual es soluble en aceite. La polimerización se realiza mediante suspensión en agua del estireno en unos reactores equipados con mecanismos agitadores que producen la división del estireno en pequeñas gotas suspendidas en el agua. El agente de suspensión y la agitación dispersan el monómero para formar perlas. Las partículas creadas varían entre 0,1 a 2 milímetros de radio. Sin embargo, para la formación del poliestireno expandible como materia prima, se buscan tamaños de entre 0,4 a 1,6 milímetros. En esta etapa influye un factor muy importante, el cual es la formación de partículas y su estabilización. En general, la formación de perlas de poliestireno expandible
inicia en el reactor debido a la energía cinética que se genera mediante la agitación de las moléculas. A medida que el proceso continúa, las perlas aumentan de tamaño hasta llegar a una fase de inestabilidad debido a la falta de un estabilizador en la suspensión, llamada fase pegajosa. Debido a que se requieren partículas de tamaños que satisfagan el mercado, es necesario buscar un sistema de estabilización en esta fase que permita controlar el tamaño final de la perla. Estos sistemas de regulación se logran al añadir algunas macromoléculas de superficie activa, como el alcohol polivinílico u polvos inorgánicos, como el óxido de zinc, para lograr estabilizar las partículas poliméricas crecientes que se forman al unir muchas partículas. Esta situación se presenta cuando las concentraciones del polímero se encuentran entre el 30 y el 70%, donde se produce esta aglomeración prematura de porciones del polímero semisólido, denso y pegajoso. Es en este momento donde se alcanza el estado crítico de la polimerización. La agitación es más forzada y se deben agregar agentes de suspensión como los mencionados anteriormente, dado que más aglomeración puede provocar la rotura del motor y si la agitación es insuficiente, se produce un material pobre. Por lo contrario, si la agitación es demasiada, puede quedar gas atrapado en el material. Por ello, una falla momentánea en la agitación produciría la aglomeración inevitable del material. En la segunda etapa, tenemos la impregnación. No es más que la adición del agente detonante al polímero que se puede llevar a cabo antes o durante la polimerización. Esta, de ser realizada con demasiada antelación, incrementa el tiempo de la polimerización debido al efecto de la dilución, mientras que una adición tardía solo se utiliza para el reciclaje de materiales de desecho. El momento justo para inyectar el agente detonador a la mezcla es al momento de alcanzar aproximadamente un 66% de polimerización del estireno. Los agentes detonadores que se suelen utilizar son el N-butano, isopentano, neopentano, N-pentano y hexano. Comúnmente se usa una mezcla de isopentano y N-pentano. En general, la reacción de polimerización se desarrolla siguiendo un programa de temperaturas definido, y cuando se alcanza una cierta tasa de conversión, variable según los diferentes procesos, el agente de expansión se introduce a presión, donde al finalizar esta etapa se obtiene una mezcla de perlas de poliestireno expandible y agua que es enviada a unos tanques de homogenización. En la figura ilustrada en la lámina podemos observar las variables temperatura y el tiempo en el reactor y las diferentes etapas del proceso, tanto alimentación, polimerización, la adición del agente detonador como el pentano y la etapa de enfriamiento. En la finalización, la reacción se continúa luego con una conversión esencialmente del 100%. Posteriormente, se somete a una etapa de enfriamiento con el fin de que la aglomeración de las partículas de polímero sea lo más mínima al ser transferida al tanque de almacenamiento. Las perlas del poliestireno expandible y el agua se descargan en un tanque de retención 102 ilustrados en el diagrama. Desde este punto, el proceso se vuelve continuo. La suspensión de perlas agua se centrifuga en la etapa 103, donde se elimina la mayor parte del licor madre. Las perlas se transportan a un secador neumático, etapa 104, donde se elimina la humedad restante. Finalmente, las perlas secas se tamizan, etapa 105, produciendo hasta 4 cortes de producto. Los lubricantes externos se agregan en una operación de mezcla patentada y el producto terminado se transporta a contenedores de envío. Una vez obtenida la materia prima, esta se somete a una etapa de preformado. En esta etapa, las partículas de poliestireno expandible son calentadas mediante vapor saturado por arriba de la temperatura de transición vítrea en una preforma, activando así el agente expansor disuelto dentro de ella. Esta etapa consta de 3 fases. La fase 1, denominada preexpansión, es donde la materia prima se calienta en unas máquinas especiales denominadas preexpansores,
con vapor de agua a temperatura situada entre 80 y 110 grados centígrados aproximadamente. Los preexpansores pueden ser continuos, cuya alimentación de la materia prima y vapor es en forma ininterrumpida, o bien pueden ser discontinuos, que son cerrados y con dosificación definida de materia prima. El poliestireno es altamente permeable a vapor de agua y tan pronto como el agente expansor empieza a expandir las perlas, el vapor penetra en las celdas recientemente formadas, donde la presión de vapor dentro de las celdas balancea la presión de vapor que rodea las perlas, las cuales se expanden sin oponer prácticamente resistencia. Esto permite la expansión de las perlas a densidades muy bajas. Un ejemplo de esto puede ser el siguiente. En función de la temperatura y del tiempo de exposición, la densidad aparente del material disminuye de unos 630 kilogramos sobre metros cúbicos a densidades que oscilan entre los 10 y 30 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí podemos apreciar que este es el factor más importante para el control del proceso y el costo. Es en este momento en donde se define la especificación final de la densidad, donde el producto puede salir acorde a la especificación o defectuoso. Los parámetros que pueden dar lugar a un producto defectuoso pueden ser los siguientes: un tiempo excesivo de residencia en el preexpansor o el uso de vapor sobrecalentado puede dar como resultado un colapsamiento de las perlas y su densidad se incrementa. Por otra parte, el vapor húmedo puede que no contiene el suficiente calor y esto puede producir densidades muy altas y también problemas en el flujo de las perlas. Luego de la preexpansión, evitando estos problemas mencionados anteriormente, los granos expandidos correctamente son enfriados y secados antes de que sean transportados a los hilos. En la siguiente fase de reposo intermedio y estabilización, luego de la expansión, las perlas de poliestireno expandible aún contienen pequeñas cantidades tanto de vapor condensado como de gas pentano. Al enfriarse las perlas recién expandidas, se crea un vacío interno que es preciso compensar con la penetración de aire por difusión. Así, a medida que se enfrían en los hilos de almacenamiento, el aire se difunde gradualmente dentro de las celdas de la perla, igualando la presión atmosférica y reemplazando así los componentes residuales. Es de este modo que las perlas alcanzan una mayor estabilidad mecánica y mejoran su capacidad de expansión, lo que resulta ventajoso para la siguiente etapa de transformación. Sin embargo, si su almacenamiento dura demasiado tiempo, el pentano remanente escapa por la celda y esto disminuye el potencial de expansión de la perla en el molde. Es importante destacar que en esta fase cada empresa, dependiendo del proveedor, la maquinaria y la tecnología, debe identificar cuál es el tiempo apropiado para el proceso de reposo de la perla antes del siguiente paso. Según el proveedor de poliestireno BAF en su página web oficial, la perla se debe dejar reposar entre 10 y 24 horas en los hilos de almacenamiento. En la última fase tenemos la expansión y moldeo final. La versatilidad del poliestireno expandido recae en su facilidad de manejo, ya que la perla preexpandida puede tomar cualquier forma dentro de un molde donde se expande hasta su volumen final a través de la inyección de vapor en el molde. Es en esta etapa donde las perlas expandidas y estabilizadas se transportan a unos moldes donde nuevamente se les comunica vapor de agua y las perlas se sueldan entre sí. Las perlas se ablandan, el pentano se volatiliza y el vapor entra de nuevo en las cavidades. Es en consecuencia que las perlas se expanden y como están comprimidas en el interior del volumen fijo del molde, se empaquetan formando un bloque sólido, cuya densidad viene determinada en gran parte por el alcance de la expansión en la etapa inicial del preexpansión. Durante la operación se aplican ciclos de calentamiento y enfriamiento, cuidadosamente seleccionados para el mejor equilibrio económico de la operación y para conseguir una densidad homogénea a través del bloque, así como una buena consolidación de los gránulos y una buena apariencia externa del bloque.
Es de esta forma que se pueden obtener grandes bloques que posteriormente se mecanizan en las formas deseadas o en los productos conformados con su acabado definitivo. Así se da por concluido el tópico de interés que es el poliestireno, sus tipos y síntesis. En la caja de descripción del video se enlazarán unos links de la preforma del poliestireno expandible que pueden ser un buen complemento de esta exposición.